mirar a estos jóvenes aquí arriba, dirigiendo la alabanza. Amén. 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 Los otros jóvenes que están aquí, no digas, yo cómo pertenezco aquí, yo qué voy a hacer aquí. Mira, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Amén. Ellos fueron al UPC, Dios los movió y ahora están aquí siendo usados por Dios en su iglesia local. Amén. Es una bendición mirar a los hijos del pastor, tienen un corazón también ya listo y dispuesto. Amén. Mateo capítulo 16, vamos a leer ahí unos versículos. Diga amén cuando lo tenga ahí. Y si no dice amén, diga espérenme, pastor. 16, vamos a empezar ahí en el versículo 13. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Hay otra versión que dice: ¿y tú qué dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Una vez más, Padre, bendice tu palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos dicen, voltea a su lado al hermano que está al lado de usted y quiero que le haga esta pregunta. Dile: ¿tú quién dices? Eres Jesús. Voltea a su otro hermano que está del otro lado, hermana, y pregúntale en inglés: what do you say that Jesus is? Se habla en inglés. Como dicen allá, es Cristo. Pregúntale a su mano una vez más: ¿quién dices tú? ¿Quién dices tú? Es Jesús. Es Jesús. ¿Cuántos aquí en este lugar están salvos? Levante su mano si está salvo. Y los otros que no la levantaron no son salvos. Necesitamos orar por usted ahora en este día. Como hijos de Dios, sabemos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y como hijos de Dios sabemos que pertenecemos a un ministerio como es el Ministerio de Alcance Victoria, que tenemos una misión, que el Señor nos ha llamado y nos ha comisionado a una tarea específica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en esta tarea específica el Señor nos ha dado lo que viene siendo un propósito divino. En otras palabras, no estamos aquí por coincidencia. Hay algo divino que Dios tiene para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, usted y yo llegamos y estamos en un lugar donde sabemos por qué existimos. Sabemos por qué estamos aquí. Sabemos que hay un propósito divino para nuestras vidas. Pero aquí en esta porción de escritura miramos unas preguntas que estaba haciendo el Señor, y unas preguntas que Él ya sabía la respuesta, pero estaba mirando dónde estaban los corazones de sus discípulos que estaban alrededor de Él. La palabra de Dios dice que llegaron ahí a esta ciudad y el Señor empezó a preguntarles a ellos unas ciertas preguntas, a lo que viene siendo sus discípulos. Y empezó a preguntarles: ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente
que soy yo. Ahora sabemos que el Señor sabía lo que la gente decía de Él y lo que la gente pensaba de Él, porque Él estaba enfrentando adversidad. Sabemos que en los capítulos más tempranos Él estaba tratando con los fariseos y todos esos seduceos y todos esos, amén, no sé sus nombres. Pero estaba batallando con ellos porque venían a lo que viene siendo atacarlo y a preguntarle y a cuestionar lo que viene siendo quién es Jesús. Mateo 16:13. En otras palabras, Jesús sabía lo que la gente decía y lo que la gente pensaba de Él, porque Él enfrentaba y estaba enfrentando a cada uno de ellos. Desde el principio que Jesús vino a esta tierra, Él tuvo y siempre fue forzado a lo que viene siendo el traer lo que viene siendo o declarar quién es Él. En otras palabras, verdaderamente explicar quién es Jesús. Fue algo que Él tuvo que constantemente traer esa comunicación de quién era Él. La iglesia primitiva también pasó por mucha persecución porque ellos estaban en lo que viene siendo guiados o caminando con el testimonio de lo que viene siendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese tiempo usted tiene que pensar la historia y mirar la historia aquí, que en ese tiempo el imperio romano era el que gobernaba lo que viene siendo todo Israel. No se podía alabar a alguien más, sino que solamente al rey de Cesarea, solamente a César, donde estaban ellos completamente y todo lo que... Entonces viene Jesús y está diciendo: yo soy el Mesías. Y está entrando y está viniendo y está enseñando las cosas de Dios y lo que viene siendo sus caminos. Y entonces viene todo esto en contra de Él. Y acuérdense que la iglesia primitiva estaba pasando por unos tiempos difíciles, donde ellos mismos sufrieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hubo persecución, hubo adversidad. Ahora en este día, usted y yo tenemos que explicar a la gente, y nosotros somos confrontados constantemente, donde diariamente tenemos que comunicar y tenemos que verdaderamente enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo es. Porque vivimos en unos tiempos y en diferentes culturas. Sabemos que aquí enfrentamos culturas donde sus dioses son otros y tienen otros dioses. A mí ahora en esta tarde pude tener el privilegio de caminar, y al caminar miraba altares de diferentes dioses. Ustedes saben los dioses, altares en la calle. Y yo decía: wow, pueden hacer esto aquí en la calle, y no nomás una foto, no, estoy hablando de un altar grande con flores y con velas y con esto. Usted y yo diariamente, como hijos de Dios, somos confrontados en explicar y nosotros aclarar o lo que viene siendo traer el caso de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Enfrentamos normas culturales, personas que tienen otros dioses. Pero en este día quiero dejarle saber a usted, hermano, hermana, de que la palabra de Dios nos enseña que cada rodilla se arrodillará, cada lengua confesará que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, cada uno de nosotros vamos a ser requeridos de verdaderamente en nuestras vidas
contestar el papel que juega nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Es por eso que en este texto, que es un texto similar a lo que viene siendo las otras libros de Marcos y Lucas, porque son los libros sinópticos, así se llaman. Y miramos que hay similitudes en lo que viene siendo el Evangelio, donde Lucas está presentando en su punto de vista a Jesús en lo que viene siendo la área de su humanidad. Marcos presenta a Jesús en su punto de vista como un siervo y un hombre de acción, pero también a la misma vez aquí en Mateo lo que él está tratando de hacer o comunicar de que Jesús es el Rey de Reyes, amén, el Señor de Señores, amén, el profeta, el Mesías, aquel que se hablaba en el Antiguo Testamento. Aquí en este texto están sucediendo muchas cosas, porque el Señor ya se está llegando su tiempo y su hora, donde unos 6 meses después, más o menos, sucede de que Él entregó su vida por usted y por mí en la cruz, donde Él hizo lo que vino a hacer a esa tierra, donde la palabra de Dios nos enseña unos principios y valores que nos ayudan a nosotros llegar a ser esos verdaderos creyentes, hijos de Dios, que sabemos quién es Jesús para nuestras vidas. No podemos ser cristianos nomás por nombre. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero de cristiano no tienen nada, porque viven una vida que no le agrada a Dios. Es por eso que el Señor hizo esa pregunta: pero tú, ¿quién dices que soy yo? Esta tarde el Señor quiere saber cuál es su respuesta. ¿Qué dice usted? ¿Quién es Jesús para sus vidas? Es por eso que, como le dije más temprano, aquí en este verso, en este capítulo, versos del 1 al 12, el Señor estaba tratando con esta gente religiosa, con estas personas que venían contra Él y venían con estas diferentes cosas, y los discípulos también. Porque fíjense que los discípulos andaban ahí con Él y todavía no llegaban a la conclusión que estaban caminando con el Mesías. Es triste que usted diga que es cristiano en este día y todavía no sabe quién es Jesús para usted. Es triste que usted diga que es hijo de Dios, pero todavía no vive para Dios. Yo sé que los amenes se van a acabar en el transcurso del mensaje, pero déjeme digo una cosa, hermano. Yo estoy aquí para traerle una verdad, no para hacerle cosquillitas en la espalda, porque usted y yo necesitamos la verdad. Hemos vivido una vida de mentiras. Es por eso que cuando yo vine a Cristo, yo le di gracias a Dios porque encontré la verdad. Porque mi vida había sido una vida de puras mentiras, de pura falsedad, de puro esto. Y cuando vine a Jesús fue como que encontré lo que yo necesitaba en mi vida. Y en este día, hermano, yo quiero que usted llegue a un lugar donde usted va a decidir. No que yo le diga, no que su hermano le diga, pero que usted decida en su corazón. Así como ayer usted decidió en tratar con esos gigantes que tiene que tratar. Amén. ¿Ya está tratando con ellos o todavía los cargó? No, porque hay mucha gente que hasta los traen ahí en la bolsa. Suben. No, hermano, es tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús viene pronto. Y el Señor está buscando un pueblo de Dios sin mancha. Un pueblo de Dios que sabe quién es su Dios, a quien aman. Es por eso que el Señor está tratando con los discípulos, porque sabía Él que ya se acercaba el tiempo donde Él se iba a ir. Y Él no quería tener discípulos que todavía andaban de doble sentido, que todavía no sabían
sabían ni lo que querían, o si iban a estar o no. El Señor se iba y iba a partir, y sabía que ellos iban a continuar con el Evangelio. No podía tener unos discípulos que todavía no sabían ni quién Jesús era para sus vidas. Déjale digo una cosa en esta tarde, hermano. El Señor no le cae bien a personas que no tienen fe. La palabra de Dios nos dice que fe no dice así. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que no es fe viene a la categoría del pecado. Porque si usted no cree que tiene un Dios grande y poderoso, que puede en realidad hacer lo imposible posible, entonces usted está dudando. Y la duda no es de Dios. Es por eso que una persona de doble sentido es una persona que va a estar, no va a estar estable nunca. Es por eso que una persona emocional no le puede servir a Dios. Porque en un día está bien y a la siguiente semana ya no está bien. No sea guiado por emociones. Es bueno alabar y gozar en el Señor y danzarle al Señor. Yo me gozo con el Señor. Y yo le danzo al Señor y yo le canto al Señor. A mí me gusta alabar a Dios. Aunque no sé cantar. Amén. Aunque no tenga voz, pero ¿sabe qué? Si no le canto yo, las rocas le van a cantar. Yo le canto al Señor. Aunque mis hijas me dicen, ay, Ampatio, ella es muy fea. Yo le digo, pues, estoy cantando a Dios, no ustedes. Es por eso que usted y yo no podemos ser gente que todavía no sabemos si estamos o no estamos, o si queremos o no queremos. Usted y yo tenemos que saber quién es el Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que dice el Señor, prefiero que estés frío o caliente en vez de que estés en medio. Ahora, yo no quiero estar frío. ¿Cuántos dicen amén? Porque estando frío, estás frío. Estás muerto, seco. Yo prefiero estar caliente en fuego. Por eso cuando llegué a la iglesia me gocé de mirar a todos los hombres aquí gozándose, brincando y todo eso, aleluya. Pero no nomás lo hagan en los servicios. Tiene que hacerlo en su vida personal diariamente. Cuando venga el chamuco y se le ponga. Cuando vengan esos gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que en este día, hermano, usted y yo tenemos que hacer una decisión. Hacer una decisión en verdaderamente creer en lo que es Dios y lo que el Señor es para nuestras vidas. En ese lugar, al entrar a Cesarea, no sé si es la palabra correcta, es que mi inglés y mi español, amén, aleluya. Hay dos lugares. Uno era gobernado por lo que viene siendo la influencia judía, y la otra la influencia griega. Y en esos lugares tenían miles de dioses. Miles. Ayer les comenté que acabamos de ir a lo que viene siendo Israel y andábamos en una área ahí en Galilea, donde nos llevaron a un lugar donde ahí es donde sacrificaban a las personas, a los dioses que estaban ahí. Y nosotros llegamos ahí, todavía estaban ahí en un monte, en la pared, los dioses. Y ahí estaba un lugar donde sacrificaban a lo que viene siendo los humanos para sus dioses. En esos tiempos había muchos diferentes dioses paganos. Y había muchas diferentes, lo que viene siendo influencias de diferentes creencias. Y es por eso que el Señor, cuando empezó a hacer estas preguntas, Él sabía con quién estaba hablando y Él sabía las respuestas. Pero Él quería
seriamente tratar con lo que viene siendo dónde estaba el corazón de sus discípulos, dónde ellos se encontraban, porque él miraba que había una urgencia, él miraba que su día ya llegaba, él miraba que pronto ya él iba a partir, y él quería que cada uno de sus discípulos pudiera entender y reconocer de que los tiempos eran cortos. Y ellos tenían que tener en su corazón lo que viene siendo esa certeza de quién era Dios para sus vidas. En este día usted y yo tenemos que verdaderamente saber quién es Jesús para nuestras vidas, porque usted sabe que Cristo ya viene pronto. Que no piense que tenemos mucho tiempo, no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero las señales nos enseñan que Jesús ya viene pronto. ¿Quién dice usted que es Jesús para su vida? Muchos de ellos, al hacer la pregunta que quién dicen ellos que soy yo, usted y yo tenemos que tener cuidado en eso, porque hay muchas creencias. Hay mucha gente que le va a decir diferente. Hay mucha gente que le va a decir que qué está haciendo usted en esta iglesia, que qué está haciendo usted en las cosas de Dios, porque ellos tienen otras creencias. Es por eso que unos dijeron, no, pues unos dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta, no pues. Otros dicen que, a ver, hay muchos que tienen mucho que decir. Si usted sale a esta calle y le pregunta a alguien lo que es mejor para su vida, esa persona le va a decir lo que es mejor para su vida. Uno le va a decir de que vamos a tomarnos unas chelas. Uno le va a decir, no, pues voy a hacer esto, o vea. Todos tienen en lo que ellos dicen sus creencias. Pero usted y yo en este día tenemos que asegurarnos en nuestro corazón quién verdaderamente Jesús es para nuestras vidas. Sé que está la casa de recuperación aquí. Cada uno de ustedes en este día tiene que tomar esa decisión en su corazón de quién es Jesús para su vida, porque usted va a llegar a ser probado, donde van a venir esos gigantes y muchas diferentes cosas, hasta su familia que no son creyentes. Y es donde usted tiene que saber quién es Jesús. Y usted ser ese testimonio vivo de compartirles a ellos que a lo mejor no son creyentes y ganarnos para Cristo Jesús. Amén. Porque usted sabe la verdad. Amén. No que ellos lo ganen a otras cosas, porque usted está conociendo la verdad ahora. Es por eso que dice la palabra de Dios que la verdad nos hace ¿qué? Libres. Por eso que en este día, hermano, usted y yo tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Porque hay muchas voces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sale a esta calle o va al centro, donde quiera. Hay muchas voces que van a... Pero usted y yo tenemos a alguien que escuchar. Amén. Y es nomás nuestro Salvador. Amén. ¿Quién dices? ¿Quién dices tú? ¿Quién dice la gente que soy yo? La palabra de Dios nos dice que estos discípulos anduvieron con Jesús, y no nomás al andar con Jesús miraron lo que Jesús hacía, lo que Jesús hizo. Al preguntarles esta pregunta, era, yo creo, para mí fácil de que pudieran responderlo rápidamente, porque ellos andaban caminando con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero no le respondieron. Solamente uno le respondió. Muchos de ellos miraron lo que viene siendo el poder de Jesús, cómo caminó en la agua, cómo sanó al que estaba malo, cómo le dio de comer a los 5,000. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ellos miraron en acción a Jesús, en lo que Él estaba haciendo. Ellos miraron la pasión de Jesús, miraron el reino de Dios, miraron cómo Él funcionaba, los negocios de su Padre. Y todavía no sabían o tenían una respuesta.
En este día, hermano, usted y yo no podemos ser como los discípulos que todavía no sabían o tenían respuesta de quién era Jesús para su vida. Dice el Señor: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Hay una porción de escritura en el Antiguo Testamento donde Moisés fue llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés estaba batallando. ¿Cuántos de ustedes batallan? Levanten las manos si batallan. Uno de ustedes levanten los pies también. Uy, el pastor ya me dijo de uno de ustedes. Aleluya. Moisés estaba batallando en ir y llevar el mensaje que Dios le estaba dando a él para que el pueblo de Israel estará bien. Y le dijo: Señor, pues ¿quién le dijo que me mandó? Porque pues a mí no me van a hacer caso. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de ustedes, a veces el pastor los manda a hacer algo y le dicen y usted dice: no, pastor, pero a mí no me hacen caso. ¿Amén? Ok, nomás pasa allá en San José. Y le dice Dios a él, le dice: diles que yo te mando. Diles que yo te mando. En este día usted y yo tenemos que llegar al lugar de la conclusión donde sabemos que el Señor está con nosotros, porque sabemos quién es Jesús para nuestras vidas, y eso nos va a ayudar a determinar de que, ¿sabes qué? Venga lo que venga, pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Vamos a cumplir con la misión, vamos a llevar a cabo el plan, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sé quién es mi Dios. Cuando hay una determinación en su vida, cuando usted sabe quién es Jesús para su vida, ¿sabes qué, hermano? Puede venir quien venga y decirte que eres. A mí alguien me dijo que era yo el diablo. Mucha gente ha venido a mí y me ha dicho no nomás que soy el diablo, me ha dicho muchas cosas, y cosas que no las puedo decir aquí en el mundo. Y esas cosas me hubieran desanimado, me hubieran llevado a un lugar de tristeza, me hubieran llevado a esto, me hubieran llevado al otro. Si les contara, muchos de ustedes estuvieran: wow. Que a veces los pastores no podemos compartir las cosas que pasamos personales. Pero nosotros hemos llegado a un lugar donde sabemos quién es Jesús para nosotros. Amén. Y donde sabemos el llamado de Dios en nuestras vidas. Donde reconocemos que, ¿sabes qué? Esto es la razón por qué todavía estoy vivo. Esta es la razón por qué todavía estoy aquí, porque sé quién es Jesús para mi vida. No es un cuento, no es alguien que nomás me dijo esto o lo otro, no. Es mi Salvador, es mi Creador, es el que me ha dado un propósito divino. Es donde yo sé que tengo un Dios grande y poderoso, que hace milagros, que hacía como hacía milagros hace 2000 años, los hace todavía en este día. Por eso que el Señor en este día nos está preguntando a nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? Porque si usted todavía no sabe, entonces todavía va a batallar y va a tener problemas en servirle a Dios, porque cualquier otra cosa se lo va a sacar. Yo a veces me pregunto: ¿por qué esta persona, después de que Dios hizo lo que hizo, un milagro y todo esto, por qué regresa a lo mismo? ¿Por qué? O sea, no me entra en la cabeza de que vas a regresar o regresas a eso. ¿Por qué? Entonces el Señor me dice que ellos todavía verdaderamente no sabían quién era Jesús para sus vidas. Porque el día que llegamos usted y yo a ese lugar donde tenemos una determinación en nuestras vidas o una decisión en nuestras vidas, nos ayuda a que podamos cumplir y fluir con lo que Dios nos ha llamado a hacer, sin importar lo que tengamos que pasar. Porque estamos en unos tiempos donde le queremos servir a Dios con condiciones ahora. Si Dios me da esto, si Dios me da un esposo, si Dios me da dinero, si Dios me da una esposa, o sea, ponemos condiciones
condiciones. Y si no, pues, ay no, Señor, como que mejor no. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos un Dios que nos va a dar nomás porque nosotros queremos. ¿Cuántos dicen amén? Él nos va a dar lo que necesitamos y Él va a suplir lo que usted y yo necesitamos para poder llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios ha hecho cosas grandes para nosotros. Yo no sé usted, hermano, pero si no fuera por Dios yo no estuviera aquí. Dios ha hecho un milagro y yo sé que Él lo ha hecho en su vida. Personalmente Dios nos ha demostrado a cada uno de nosotros lo grande y lo poderoso que es Él, y lo grande y lo maravilloso que es Él. Y tras el transcurso de nuestro caminar en el Señor, Él ha podido demostrar lo que viene siendo, tras experiencias, lo que viene siendo su amor y su misericordia y su gracia para nuestras vidas. Es por eso que en este día, hermano, usted y yo no tenemos que batallar en saber quién es Jesús para nuestras vidas. Porque la correcta respuesta nos va a llevar a que usted y yo tengamos lo que viene siendo un verdadero amor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Al contestar nosotros quién es Jesús en nuestras vidas, eso va a determinar que nos va a traer un verdadero amor a cada uno de nosotros. Viene siendo donde Él nos ama y donde Él tiene un amor que va a durar para siempre, no es temporal. Y no es un amor que falla, sino un amor que es verdadero y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Al contestar usted que Jesús, o saber quién es Jesús en su vida, entonces eso nos determina que tenemos un verdadero amor. ¿Cuántos dicen amén? Eso también nos lleva a que nuestra respuesta, cuando sabemos quién es Jesús en nuestras vidas, nos lleva a un lugar donde nos da valor, un verdadero valor y un verdadero propósito. En otras palabras, Él nos creó para algo divino. No estamos aquí por nomás. Yo no sé usted, pero antes de mi salvación yo ni sabía por qué estaba aquí. Mi destino era la prisión, la muerte, un panteón o eventualmente perdido una vez más. Pero gracias a Dios que al saber quién es Jesús para mi vida, me da un valor o un verdadero valor y un propósito divino para mi vida, donde Él ha planeado y tiene planes para mi vida, para cuando el tiempo que Él me dé en esta tierra. En otras palabras, es algo que está asegurado para nosotros. La respuesta que usted de saber quién es Jesús para su vida nos enseña a que nos da verdaderamente y honestamente una verdadera relación con nuestro Salvador, donde usted y yo vamos a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Donde verdaderamente usted va a confiar en Él y va a tener una aseguranza en Él. En cada área de nuestras vidas usted y yo podemos ser personas que estamos abiertos a Él y Él puede trabajar con nosotros. Yo no sé usted, pero le doy gracias a Dios que tengo un Salvador. Y este Salvador me ama. Este Salvador me va a cuidar. Este Salvador me va a proveer. Este Salvador me va a sanar. Este Salvador me va a instruir. Este Salvador me va a corregir. En otras palabras, estamos protegidos por su plan divino que Él tiene para nuestras vidas. Pero a veces es difícil de contestar quién es Jesús para nuestras vidas, porque todavía estamos batallando personalmente en diferentes cosas. Jesús, cuando hizo esta pregunta, el único que le respondió, y le respondió con una firmeza, fue Pedro. Pedro sabía quién era Jesús en ese momento. Pedro sabía y respondió en una manera donde le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres Cristo, tú eres el Salvador. En otras palabras, rápidamente, con una firmeza y con una solidez, Él respondió y declaró quién era Jesús para su vida. Le dijo: tú eres el Hijo de Dios, que es la misma esencia de Dios, que es lo mismo que Dios.
le dijo: tú eres Dios. Le dijo: tú eres el Salvador, porque Él es nuestro Salvador. Amén. Con una firmeza donde Él sabía quién era Dios para su vida. En este día usted tiene estas mismas características, donde sabe quién es Dios para su vida, donde verdaderamente en su corazón usted ha determinado quién es el Señor para su vida. Porque si todavía no, usted va a tener problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a tener problemas en verdaderamente someterse a la voluntad de Dios, porque todavía anda en su propio entendimiento y en su propia voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, diga ouch. Tiene que decir ouch, porque nomás nos gusta decir amén. Pero en esta tarde el Señor quiere declarar y quiere saber quién usted dice que es Jesús para sus vidas. El Señor nos ha llamado a tomar Nezahualcóyotl para Cristo, en tomar en lo que viene siendo todo el Estado de México para Cristo, toda la República Mexicana, a Centroamérica, Suramérica. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si todavía no sabemos quién es Dios para nuestras vidas? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cómo usted y yo vamos a alcanzar y cumplir y llevar a cabo todo lo que Dios nos ha llamado a hacer si nosotros todavía estamos batallando aquí internamente? ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? Es por eso que a veces batallamos llegar a la iglesia. Por eso que a veces batallamos en orar, en tener nuestra devoción con Dios, en verdaderamente comprometernos a la causa del Señor. Hay batallas, como seres humanos hay batallas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos seres humanos hay aquí? ¿Y los otros qué son? ¿Extraterrestres? Somos humanos, y como seres humanos hay batallas que enfrentamos diariamente, hermano. Y usted y yo en este día tenemos que estar determinados en nuestro corazón quién es Jesús para nuestras vidas, porque eso nos va a ayudar a que podamos nosotros caminar en el plan y el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. No va a ser difícil llegar a la iglesia, no va a ser difícil levantarnos en orar, no va a ser difícil entrar a la palabra de Dios, no va a ser difícil ir a Betty y educarnos y llegar a ser personas que conocemos la palabra de Dios y conocemos de Dios. No va a ser difícil, porque es algo que es un deseo, es algo que el Señor nos pide, es una hambre. Empieza a ver todas estas cosas, hermano, en nuestras vidas, donde no miramos los obstáculos, miramos lo que podemos hacer en Cristo Jesús. ¿Y sabías que eso nos ayuda a servirle al Señor? Porque verdaderamente a usted y yo no calificamos para nada. Yo no sé usted, pero yo no calificaba para nada. Era un drogadicto, un pandillero, vivía en la calle. Y yo no sé lo que más mi esposa les puede decir. Amén. Gracias a Dios que no está aquí. Pero tenía todas estas incapacidades que me prohibían a que verdaderamente yo sea un siervo de Dios. Pero ¿sabe lo que hice yo? Empecé a creerle a Dios y empecé a declarar en el corazón quién era Jesús para mi vida, mi Salvador, mi Creador, mi Rey, mi Padre. Empecé a declarar todas estas cosas. Entonces es donde Dios empezó a trabajar en mí. Fíjense, yo ayer les dije que nomás terminé la primaria. El Señor me dio el deseo de estudiar cuando yo ni quería nada de estudiar. ¿Cuántos de ustedes son así? Amén. Dígame, hermano. No quiero saber nada de estudio. No me gustan los libros. No me gusta nada. Mejor pónganme a hacer otras cosas, pero yo no quiero nada de eso. Porque a veces venimos de unos lugares donde no estudiamos. Mi pastor no sabía ni leer. Pastor Morales, él tenía sus mensajes escritos en una manera que ni les entendía, solamente los entendía. Pero de una manera u otra el Señor le dio el deseo a él estudiar, me dio a mí el deseo de estudiar. Y les dije que ya tengo un bachillerato en teología. Gloria a Dios. Y Dios me dio el deseo de estudiar, me dio hambre. ¿Por qué? Porque yo decidí en mi corazón quién era Dios en mi vida.
Y cuando decidí eso, entonces Dios me empezó a empujar, a tratar conmigo, aleluya, a cambiar, a educarme, a esto, a tratar con mi carácter, a sacar toda esa basura que a veces cargamos nosotros. Y hablé con ustedes de las áreas generacionales que a veces cargamos generacionalmente. Y es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que llegar a un lugar donde determinamos quién es Jesús para nuestras vidas, quién es el Señor, porque eso nos va a ayudar a que nos sometamos, a que haga un tiempo donde vamos a someter nuestro tiempo. No podemos conocer a Dios si no le damos tiempo a Dios. Usted no puede decir, ay, pues es que no tiene tiempo, entonces ¿cómo va a conocer a Dios? ¿Nos dicen amén? Yo no sé usted, antes cuando estaba joven, cuando andaba de novio, ¿cuántos de ustedes anduvieron de novios? Levante la mano. Tomó tiempo para conocer a su pareja, llegar a conocerla, qué le gusta, qué no le gusta, todas estas diferentes cosas, ¿verdad que sí? Y luego eventualmente se enamoró de su pareja. Bueno, todavía estamos enamorados, aleluya. ¿Cómo usted se va a enamorar de Jesús si no le da tiempo en conocerlo? ¿Cómo usted verdaderamente va a llegar a un lugar donde va a tomar una decisión si ni siquiera le da su tiempo de conocerlo al Señor? No va a amar a alguien que no conoce. Hello. Allá dicen así, hello. Usted no va a amar a alguien que no está dispuesto a escuchar. Usted no va a amar a alguien que no está dispuesto a conocer su corazón. Eso es por eso que usted tiene que someter su tiempo. Si usted está diciendo que es su Salvador, que Él es su Rey, que tiene que darle tiempo. Nuestra devoción con Dios y con nuestro tiempo con Dios nos ayuda a que no nomás lo conozcamos, pero verdaderamente capturar el corazón de Dios y que Él comparta, porque a veces nomás le queremos decir nuestras penas. ¿Cuántos dicen amén? La oración no es nomás de que usted le esté diciendo y le esté pidiendo. Amén. Hay mucha gente que nomás se la pasa pidiéndole, Dios, y dame, Dios, y haz esto, Dios, ya para acá, Dios, ya para acá. Amén. Ya no dice, usted no dice amén. Ayúdeme a estar. Pero es donde también usted y yo damos tiempo de quedarnos callados y escuchar el corazón de Dios. Porque no nomás queremos darle nuestras penas y compartir nosotros, pero es también donde escuchamos y le damos tiempo a Él. Hay tiempo que yo nomás oro en lenguas y yo nomás me siento ahí y le doy tiempo al Señor, porque el Señor se cansa nomás estar oyéndonos y quejándonos y esto y lo otro. Tenemos que quedarnos callados. Es muy difícil para uno de nosotros quedarnos callados y escuchar y recibir. Usted tiene que escuchar para conocer el corazón de Dios. Es algo que usted tiene que darle tiempo a Dios. Cuando usted verdaderamente determina quién es Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? No nomás tenemos que hacer tiempo, pero a la misma vez tenemos que someter nuestra voluntad. En este día usted tiene que tomar una decisión de removerse usted mismo del lugar donde está y dejar que el Señor tome el control. Que usted no sea la persona que hace las decisiones, pero que el Señor sea el que tome control de sus decisiones. Estoy hablando de cosas difíciles para unos de nosotros, porque es muy difícil someternos a alguien más o a otra persona, pero aquí estamos hablando de nuestro Salvador. No debería ser nada difícil usted someterse a la voluntad de Dios, porque lo que hizo Él en la cruz por usted y por mí se merece todo. Por eso, hermano,
que al someter nuestra voluntad, en otras palabras, usted y yo estamos removiendo cualquier agenda que sea de nosotros. No nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios. Eso se tiene que hacer. Cuando usted determina y llega a un lugar que se somete, entonces usted tiene que hacerlo con su tiempo, usted tiene que hacerlo con su voluntad, que no sea la de usted, pero que sea la de Dios, pero también que nosotros mismos demos una entrega total. Dígale a su hermano una entrega total. Dígale a su hermano una entrega total. Muchas personas que todavía no han tomado esa decisión de todavía entregarle su vida a Dios, y hay una seriedad en lo que viene siendo entregarle todo a Dios. ¿Por qué cree que para nosotros como pastores no es difícil entregarle a todo? Porque nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios. Nosotros sabemos lo que hizo Dios por nosotros. Nosotros sabemos que si no fuera por Dios ni siquiera estuviéramos aquí. Entonces por eso servirle a Dios es amén. Es por eso, amén. Mi pastor me decía, ay Jorge, que tú puedes, amén. Pero espérame, acabo de decirte lo que quiero que hagas. No, amén, pastor, ya está hecho. ¿Por qué? Porque yo sé que mi vida ya no me pertenece a mí. Que mi vida y el tiempo que ahora tengo es porque Dios me lo ha dado. Es un tiempo que Él me lo ha dado y nos ha dado a nosotros. A usted, hermano, Dios se lo ha dado. Y no es porque si no estuviera usted en drogas o pandillas o X cosas, cualquier otra cosa, usted hubiera, a lo mejor su vida hubiera terminado en otra manera. Pero en este día el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Porque Él hizo una decisión de entregar su vida por nosotros. Donde Él entregó su vida en esa cruz y murió por nuestros pecados. Todo se fue con Él en esa cruz. Todo. Es por eso que cada uno de nosotros no sería algo difícil de hacerlo para Dios, o hacer lo que tenemos que hacer para Dios, o entregarle todo a Dios, o llegar a un lugar donde en este día determinamos y decimos quién es Jesús para nuestras vidas. Porque es la pregunta que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros en este día. Pero tú, ¿quién dices que soy yo? Es una pregunta que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que responder. Es una pregunta que usted y yo tenemos que determinar. Porque esto va a determinar nuestro eterno destino. Esto va a determinar en cómo usted y yo vivimos la vida. Si lo tomamos a lo ligero o lo tomamos a pecho. Donde yo amo a Dios, donde yo creo en el Señor, donde yo voy a caminar bien con el Señor, donde ya estuvo de juegos, ya no hay tiempo para juegos, ya no hay tiempo de andar jugando a Caperucita Roja, aleluya. Ya no hay tiempo de estar jugando a esto, al otro, pero verdaderamente sabemos y estamos en un lugar de determinación, donde sabemos quién es Dios para nuestras vidas. ¿Quién dices tú que es Jesús para tu vida? Él sabía lo que este mundo piensa. Él sabe lo que este mundo piensa y lo que este mundo cree. Pero el Señor en esta noche está haciendo una pregunta personal. Es algo personal. A sus discípulos les hizo esa pregunta personal, porque Él quería saber dónde estaba su corazón. El Señor quiere saber dónde estás tú en este día, haciéndote esta pregunta personal. ¿Quién dices tú que soy yo para tu vida? Eso va a determinar, como le dije más temprano, su eterno destino, y a la misma vez va a determinar lo que viene siendo cómo usted va a vivir la vida.
Yo quiero vivir para el Señor. Yo quiero que mi vida termine en Dios. Yo quiero ser alguien que, ¿sabes qué? Fui ese buen soldado que hasta mi último respirar fue haciendo la voluntad de Dios. Ese es mi deseo, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado. Nuestros ancianos, podemos hablar de nuestro pastor fundador, Pastor Sunny, que tiene ahorita ya, voy a decir su edad, 79 años, y todavía usted lo mira con ese fuego en su vida, donde él sabe quién es Dios, quién es Jesús, en su propósito y el llamado que tiene para su vida, y está más que nunca queriendo llevar el evangelio alrededor del mundo, levantar y poner más iglesias y plantar más bases en lo que viene siendo Latinoamérica, donde vamos nosotros a impactar el mundo hispano para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La vida de mi pastor El Morales, que fue uno de los pioneros de nuestro ministerio. Yo estuve ahí en sus últimos días y yo pude estar con él y él platicando conmigo y yo mirar lo malo, y no sé si él sabía que ya era su tiempo, pero lo único que hablaba era el ministerio. Lo único que hablaba era: Jorge, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son tus planes? Fíjense, preocupándose de que el evangelio continuara, de que la iglesia estuviera en lo que viene siendo la voluntad de Dios, los líderes y esto. Y tú, Jorge, ¿cómo estás? ¿Tienes el corazón para las calles? Esto, lo otro. Y ahora que miro o que estudié este mensaje, me recuerda como que si Jesús estaba haciendo esas mismas preguntas, porque Él quería asegurarse que yo continuara con lo que Dios nos ha llamado a hacer, que no nomás lo que Él empezó se iba a terminar cuando Él se fue con nuestro Salvador, pero quería asegurarse que iba a continuar y que íbamos nosotros más que nunca a respaldar a nuestro pastor fundador, a estar llevando la obra más allá de no nomás San José, pero alrededor del mundo. Ahora en este día, hermano, así como nuestros líderes le han creído a Dios en el plan y el propósito y todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, así mismo el Señor quiere que alcance victoria en esa. Sepa quién es Jesús para sus vidas. Que la religión de aquí, esta religión, sepa quién es Jesús para sus vidas. Él nos dice: no te preocupes, porque yo sé lo que ellos piensan. Lo que me preocupa a mí, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Quién dices tú que soy yo? Eso nos va a dar una ayuda para que podamos salir con firmeza, con ese fuego en nuestras vidas, de que vamos a enfrentar cosas en este mundo y opiniones y creencias, pero usted y yo vamos a saber quién es Jesús y vamos a predicarlo y vamos a hablarlo, y con esa firmeza vamos a ser un pueblo de Dios que sabemos quién es Jesús en nuestra vida. Eso nos va a ayudar a que podamos apoyar a nuestro pastor. Eso nos va a ayudar a que podamos apoyar a nuestros pastores, para que podamos tomar nuestra ciudad para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que se levante un ejército no confundido, no perdido, no sin saber su propósito, no, pero que sabe quién es Jesús para sus vidas. Como les comenté, eso
eso va a determinar mucho. Eso va a determinar en cómo estés fiel a Dios en su tiempo, en lo que usted hace y a la misma vez en sus finanzas. Porque hay mucha gente que batalla en esta área, en creerle a Dios en sus finanzas. Sí, yo sé que es un tema que no queremos hablar y es un tema que yo batallo en hablar, porque no quiero sentirme que le estoy rogando a la gente que dé. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser generosos. Y generosidad habla que seamos dadores, que no nos preocupemos si vamos a tener o no. Él nomás está pidiendo que seamos generosos. Si usted batalla en ser generoso, va a batallar en dar. Siempre va a tener razones por no dar. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía a mi esposa, pero no tenemos que pagar esto, tenemos que... Cuando yo no conocía y no era generoso, era todo. Ahí como uno de ustedes me pueden comprender. Pero Dios tuvo que cambiarme. Cuando llegué a saber quién era Jesús para mi vida, Él cambió eso. Porque ahora soy miembro de Unidos Podemos. Apoyo la obra, a mi iglesia, todo. A veces me quedo yo sin nada. Hasta doy mi dinero para mis tacos también. Y luego lo doy. Digo, Señor, aquí está, Padre. Aunque no voy a comer tacos ahora. Y luego alguien me lleva a comer tacos. ¡Aleluya! Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Es por eso que tiene que ser generoso y sea obediente a ser generoso. Porque la desobediencia no le agrada a Dios. Y no deje que gente venga y le diga diferente de la iglesia, porque gente va a tener opiniones en cómo es la iglesia. Le digo esto y yo ya había acabado, pero no sé por qué estoy hablando de esto de las finanzas, porque a lo mejor es algo que el Señor quiere tratar. Yo me acuerdo cuando me salvé, estaba bien alegre, salvo, y me encontré a un amigo mío en la calle poniendo gasolina a mi carro. ¡Hey! Ya me salvé y voy a la iglesia y voy a Alcance Victoria por Victory Outreach, bien alegre. Hombre, me di cuenta que me encontré al diablo. No, ¿cómo vas a esa iglesia? En esa iglesia nomás quieren tu dinero. En esa iglesia nomás te esto y que yo conozco a este y que esto. Me empezó a bombardear con toda su negatividad. Y todo el gozo que traía yo se fue. Tenía como una semana salvo. Me fui a la iglesia, a mi casa, todo triste, derrotado. Y me senté ahí. Y luego empecé a pensar, dije, oh. Y dije en inglés, oh my God. Y cuando uno hace eso, el chamuco viene y empieza a darte más terapia. No, que esto y que no, es puras mentiras. Acá, para allá. El Señor tuvo que intervenir como muchas veces interviene con nosotros. Amén, amén. Me tuvo que dar unas cachetadas jarochas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Aliviánate! ¿Cuál dinero? Si no tienes nada. ¿Cuál dinero te voy a quitar si no tienes nada? No, hombre, me prendió un foco. Me levanté y dije, gracias, Señor, porque eso es verdad. Y es por eso que usted y yo tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, porque empezamos a escuchar estas voces que penetran nuestras vidas y las queremos traer a la iglesia y nos traen confusión. Ahí aprendí
que yo voy a escuchar a Dios y no a nadie más. Y a la gente de Dios, a mis pastores, a mis líderes. Y desde que tomé esas decisiones, desde que tomé la decisión de saber quién era Dios para Jesús para mi vida, y después decisiones de seguir a mis líderes, escuchar a mis líderes. Mire, tengo 23 años sirviéndole al Señor. Y en esos 23 años no han sido fáciles. He enfrentado batallas, he pasado por desiertos, he pasado tormentas, pero todas esas cosas que he pasado me han afirmado más en las cosas de Dios, donde me deja saber que tengo un Dios grande y poderoso, que me ama, que Él me llamó, que Él me rescató, que Él me va a dar, que Él me va a proveer, que Él me ungió. ¡Oh, aleluya! Dios es grande y poderoso. Usted y yo en este día tenemos que saber quién es Jesús, porque va a determinar nuestro futuro, nuestra eternidad.